En la fiesta de jubilación de mi padre, me presentó así, mi hija, sin título ni futuro, solo libertinaje familiar. Todos rieron. No parpadeé. Sonreí, levanté mi copa y brindé, salud, es la última vez que me verán. Luego salí. Silencio total. Soy Isabella, tengo 32 años. Y hace 3 semanas, en la fiesta de jubilación de mi padre, hizo algo que me hizo decidir borrarme de esta familia para siempre. Imaginen esto. El brillante salón de un club de campo, 200 invitados con trajes de diseñador y vestidos de cóctel, el champán fluyendo como agua. Mi padre estaba en el escenario, micrófono en mano, presentando a su familia uno por uno. Cuando llegó a mí, sonrió con esa sonrisa que había visto 1000 veces, la que parecía cálida para todos los demás pero cortaba como el cristal. Y esta es mi hija, Isabella, dijo. Sin título, sin futuro, solo una carga para la familia. 200 personas se rieron. No me inmuté. No lloré. Simplemente sonreí, levanté mi copa de champán y dije, salud. Esta es la última vez que cualquiera de ustedes me verá. Luego salí. La sala quedó en completo silencio. ¿Qué pasó después? Eso es lo que estoy aquí para contarles. Ahora, déjenme llevar los 12 años atrás, al día en que me vi obligada a dejar la universidad. La familia Morales de Fairfield, Connecticut. Así nos conocían. Clase media alta, respetable. Mi padre, Ricardo Morales, era el director ejecutivo de una empresa de logística de tamaño mediano. Teníamos una casa colonial de 6 habitaciones en 2 acres, un Mercedes clase S en la entrada y una membresía en el club de campo más exclusivo del condado. Desde fuera, parecíamos perfectos. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer, rápido y brutal. Apenas recuerdo su rostro sin mirar fotografías, pero recuerdo sus manos, suaves, siempre buscando las mías. 2 años después, mi padre se volvió a casar con Laura. Ella vino con un hijo de su matrimonio anterior, Marco, 3 años mayor que yo. En cuestión de meses, no solo eran parte de nuestra familia. Eran la familia. Yo me convertí en un mueble. No de una manera dramática, ¿entienden? Sin abusos al estilo Cenicienta, solo invisibilidad. Marco recibía los elogios por sus notas. Las mías eran ignoradas. Marco recibió el coche nuevo a los 16. Yo heredé el suyo usado. Marco era el futuro de la empresa. Yo también estaba allí. Mi padre nunca me pegó, nunca me gritó. Simplemente me miraba como si yo fuera una ventana a través de la cual intentaba ver. Pero había una persona que sí me veía. Mi abuela, Margarita Morales, la madre de mi padre. Me llamaba todos los domingos, me preguntaba por mis clases, mis amigos, mis sueños. Decía cosas como, me recuerdas a mí a tu edad, Isabella. Subestimada, pero yo te veo. Me dejó algo cuando murió. Algo que nadie en la familia sabía. Pero me estoy adelantando. En esta familia, aprendí a volverme invisible. Lo que no sabía entonces era que la invisibilidad se convertiría en mi mayor arma. El día que mi futuro fue decidido por mí, yo tenía 20 años. Segundo año en la Universidad de Connecticut, especializándome en negocios, con un promedio de 3.8. Tenía planes, sueños, una solicitud de beca en mi escritorio para un programa de verano en Londres. Mi padre me llamó a casa un miércoles. Reunión familiar, dijo. Esas 2 palabras nunca habían significado nada bueno. Lo encontré en su estudio. Escritorio de caoba, silla de cuero, paredes llenas de premios y certificados. Laura estaba a su lado, con la mano en su hombro, apoyándolo, unidos. Isabella, comenzó mi padre, sin levantar la vista de sus papeles. Necesitamos hacer algunos sacrificios como familia. Marco ha sido aceptado en el programa de MBA de Wharton. Es una oportunidad increíble. Mi ritmo cardíaco no cambió. Ya sabía a dónde iba esto. No podemos permitirnos tu matrícula y su programa, continuó. Así que hemos decidido que te tomarás un descanso de la escuela, solo por ahora.
La carrera de Marco beneficiará a toda la familia. Laura asintió, su voz dulce como la miel. Una chica no necesita un MBA para tener una buena vida, Isabella. Ya encontrarás un buen marido algún día. Eso es lo que realmente importa. Me quedé allí, congelada. No porque estuviera sorprendida. Había pasado 12 años aprendiendo a no sorprenderme. Sino porque una pequeña y estúpida parte de mí todavía tenía esperanzas. Dijiste que apoyarías mi educación, me oí decir. Se lo prometiste a mamá antes de que muriera. La mandíbula de mi padre se tensó. Las circunstancias cambian. Cuando la empresa se estabilice, te lo compensaré. Nunca lo hizo. Lo que descubrí más tarde, por un desliz de un primo, fue que había mucho dinero. Simplemente eligieron no gastarlo en mí. No discutí ese día. Solo asentí. Pero por dentro, me hice una promesa a mí misma. Esta era la última vez que dejaría que alguien más decidiera mi valor. Me mudé a Boston con $2000 en ahorros y una maleta de ropa que no encajaba con la vida que dejaba atrás. Mi primer apartamento era un estudio de 40 metros cuadrados sobre una lavandería en Alston. El radiador hacía ruido toda la noche. Las paredes eran tan delgadas que podía oír la televisión de mis vecinos. Comía ramen para cenar y bagels del día anterior de la cafetería donde trabajaba por las mañanas. Pero esto es lo que pasa cuando tocas fondo. No puedes caer más bajo. Conseguí un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística. Nivel de entrada, salario mínimo más beneficios. El dueño, un hombre rudo llamado Héctor Vargas, vio algo en mí que mi familia nunca había visto. Tienes cerebro, Isabella, me dijo un día. Úsalo. Y así lo hice. Me quedaba hasta tarde. Aprendí cada sistema, cada proceso. Tomé cursos gratuitos en línea por la noche, gestión de la cadena de suministro, operaciones, fundamentos de negocios. El Open Courseware del MIT se convirtió en mi universidad. No llamé a casa, no pedí ni un solo dólar. Cuando la secretaria de mi padre me envió una tarjeta de cumpleaños con un cheque de $50 de la familia, lo rompí y lo tiré. 4 años después de dejar Connecticut, había ahorrado lo suficiente para fundar mi propia consultora, Meridian Consulting, LLC. Solo yo, un portátil y un escritorio alquilado en un espacio de cotrabajo. Mantuve mi nombre fuera de todo lo público. Sin perfil de LinkedIn, sin comunicados de prensa. Todos los negocios pasaban por el nombre de la empresa y mi abogado. ¿Por qué el secreto? Porque conocía a mi familia. Si se enteraban de que estaba teniendo éxito, encontrarían una manera de atribuirse el mérito o de derribarlo. Algunas personas construyen imperios para demostrar su valía. Yo construí el mío en silencio porque el silencio era el único lenguaje que mi familia me había enseñado. La abuela Margarita murió hace 2 años, cuando yo tenía 30. Volé a Connecticut para el funeral, me senté en el último banco, vi a mi padre dar un panegírico sobre una mujer extraordinaria que dedicó su vida a la familia. La ironía era tan espesa que podía saborearla. En la recepción, me mantuve apartada. Nadie pareció notar que estaba allí, que era exactamente como yo quería. Pero 3 días después, recibí una llamada de una abogada de la que nunca había oído hablar. Eleonora Soto, de un bufete de Boston especializado en planificación patrimonial. Señorita Morales, represento el patrimonio separado de su abuela. Ella estableció un fondo fiduciario a su nombre hace 8 años con instrucciones explícitas de que ningún otro miembro de la familia fuera informado de su existencia. Casi se me cae el teléfono. El fondo contenía $800.000. También le dejó una carta, continuó Eleonora. ¿Le gustaría que se la leyera? Dije que sí, aunque mi voz no parecía la mía. Mi queridísima Isabella, leyó Eleonora. Sé lo que te hicieron. Sé lo de la matrícula, las promesas, todo. Discutí con tu padre hasta que me quedé sin palabras. No quiso escuchar. Nunca lo hace. Este dinero es tuyo. Sin ataduras, sin condiciones. Úsalo para construir la vida que mereces, la vida que intentaron quitarte. Recuerda lo que siempre te dije, no dejes que nadie diga que no vales.
Cuando finalmente vean tu valor, será demasiado tarde para ellos. Creo en ti. Siempre lo he hecho. Con todo mi amor, la abuela Margarita. Usé parte de ese dinero para expandir Meridian Consulting. El resto lo guardé como un seguro para un día que esperaba que nunca llegara, pero que siempre supe que podría. Ese día llegó hace 3 semanas. Déjenme hablarles de Meridian Consulting hoy. 15 empleados, $4 millones en ingresos anuales. Oficinas en Back Bay, Boston. El tipo de dirección que hace que la gente te tome en serio incluso antes de que abras la boca. Ahora uso Cartier, no porque necesite impresionar a nadie, sino porque me he ganado cada pieza yo misma. Nos especializamos en la optimización logística, ayudando a las empresas a agilizar sus cadenas de suministro, reducir costos y mejorar la eficiencia. No es un trabajo glamuroso, pero es rentable, y soy buena en ello. Aquí está la parte que les haría reír si no fuera tan dolorosamente irónica. Uno de nuestros mayores clientes es Logística Morales, la empresa de mi padre. Firmaron un contrato de servicio de 5 años con nosotros hace 3 años. Manejamos la optimización de sus rutas, la gestión de almacenes, la consultoría y las negociaciones con transportistas. El contrato representa alrededor del 40% de sus ingresos anuales en ahorros operativos. Mi padre no tiene ni idea. Todas las comunicaciones pasan por mi equipo. Todos los contratos son firmados por mi director financiero, Daniel Rivera. Las pocas veces que Ricardo Morales ha elogiado a Meridian Consulting en eventos de la industria, ha estado elogiando el trabajo de su propia hija. La hija que le dijo a todo el mundo que no valía nada. Hace 3 semanas, recibí una invitación formal para su fiesta de jubilación. Letras doradas en relieve. Ricardo Morales solicita el placer de su compañía. Casi la tiro. Casi. Pero luego pensé en la abuela Margarita, en 12 años de silencio, en cada promesa rota y cada puerta cerrada en mi cara. Confirmé mi asistencia. No porque quisiera una reconciliación, no porque esperara que las cosas hubieran cambiado. Fui porque sabía con absoluta certeza que mi padre haría algo imperdonable, y cuando lo hiciera, quería estar allí para despedirme en mis propios términos. Simplemente no sabía cuán acertada estaría. El Fairfield Country Club no ha cambiado en 30 años. Las mismas lámparas de araña de Swarovski, el mismo servicio de aparcacoches pretencioso, la misma multitud de dinero antiguo y nueva ambición fingiendo que pertenecen juntos. Llevaba un vestido negro de Valentino, simple, elegante, caro. Los pendientes de perlas de mi abuela, un reloj Cartier, un bolso Birkin de Hermès. Todo lo que poseía lo había comprado yo misma. Eso me importaba más que las marcas. Laura me interceptó en la entrada. Había envejecido, pero su sonrisa no. Seguía siendo esa máscara perfecta de calidez que ocultaba algo más frío debajo. Su vestido era de Chanel. Sus diamantes eran grandes, y sus ojos hicieron un rápido inventario de mi atuendo antes de hablar. Isabella, viniste. Su tono sugería que era una agradable sorpresa y una pequeña inconveniencia. Tu padre no estaba seguro de que tuvieras algo apropiado que ponerte. Sonreí. Qué considerado de su parte preocuparse. Dentro, 200 invitados se mezclaban bajo la luz de los cristales. Lo más selecto de los negocios de Connecticut, banqueros, abogados, ejecutivos, políticos. Reconocí algunas caras de las antiguas cenas de mi padre. Ninguno de ellos me reconoció a mí. Marco pasó rápidamente con una rubia delgada como una modelo del brazo, sin siquiera mirarme. Le estaba contando a alguien su visión para el futuro de la empresa. Clásico de Marco. Todo confianza, nada de sustancia. Encontré mi asignación de asiento. Mesa 14, en la esquina más alejada, cerca de la entrada de servicio, con amigos de la familia que nunca había conocido. No en la mesa familiar, ni de lejos. No me sorprendió, pero lo noté. Un camarero ofreció champán. Dom Perignon, nada más que lo mejor para la gran noche de Ricardo Morales. Tomé una copa. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con mi padre. Asintió una vez, un gesto de desdén disfrazado de reconocimiento, y luego se volvió hacia sus verdaderos invitados.
La noche apenas comenzaba, y yo tenía un asiento en primera fila para el desprecio de mi propia familia. He aprendido con los años que la mejor información se obtiene permaneciendo en silencio y manteniendo los oídos abiertos. Desde mi mesa en la esquina, observé y escuché. La acústica de ese salón llevaba las conversaciones mejor de lo que la gente imaginaba. Mi padre presidía un corrillo cerca de la barra, rodeado de socios comerciales. Le oí mencionar la reestructuración operativa y las alianzas estratégicas, jerga ejecutiva estándar. Pero entonces, Meridian Consulting ha sido transformador para nosotros, le estaba diciendo a un hombre de pelo plateado que reconocí como un importante ejecutivo naviero. Son la columna vertebral de nuestras operaciones ahora. Quienquiera que dirija esa empresa es un genio. El otro hombre asintió. He estado tratando de conseguir una reunión con ellos durante meses. Una operación muy privada. ¿Sabes quién está detrás? Mi padre se encogió de hombros. Nunca los he conocido personalmente. Todo pasa por su equipo legal y sus gerentes de cuenta, pero sinceramente, no me importa quiénes son mientras sigan dando resultados. Tomé un sorbo de champán para ocultar mi sonrisa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel, mi director financiero. Los documentos de renovación del contrato de logística Morales llegaron hoy. Quieren otros 5 años. Esperando tu decisión. Respondí. Tendré una respuesta para el final de la semana. Lo que mi padre no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que el contrato de Meridian con logística Morales estaba a punto de renovarse. Si nos marchábamos, perderían el 40% de su eficiencia operativa de la noche a la mañana. En logística, eso no es solo un inconveniente. Es una sentencia de muerte. Aún no había decidido qué hacer. Una parte de mí quería mantener la relación profesional separada de la toxicidad personal. Pero mientras veía a mi padre regodearse en los elogios por el éxito de su empresa, un éxito construido en parte sobre mi trabajo, sentí que algo cambiaba. Esta noche lo determinaría todo. Necesitaba rellenar mi copa de champán. O tal vez solo necesitaba moverme para sacudirme la extraña energía que se acumulaba en mi pecho. En la barra, me encontré con el pelotón de fusilamiento de la familia extendida. La tía Susana, la hermana menor de Laura, me vio primero. Su rostro hizo esa cosa donde la sorpresa se convierte en piedad y luego en condescendencia en aproximadamente medio segundo. Isabella, Dios mío, casi no te reconozco. Me miró de arriba abajo. ¿Te ves bien? ¿Sigues en Boston haciendo lo que sea que hagas? Consultoría, dije. Gestión de la cadena de suministro. Oh, qué bien. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si le hubiera dicho que coleccionaba tapas de botellas. ¿Estás saliendo con alguien? Tu padre mencionó que sigues soltera. 32, ¿verdad? El tiempo vuela. Antes de que pudiera responder, el tío David se unió. Ricardo me estaba diciendo que todavía estás tratando de encontrar tu camino. No hay nada de malo en ser una flor tardía, supongo. No todo el mundo está hecho para el éxito tradicional. Me di cuenta con fría claridad de lo que había sucedido. Mi padre los había informado, les había dado los puntos de conversación sobre la decepción familiar, había establecido la narrativa antes de que yo llegara. Ricardo dijo que tuviste algunas dificultades emocionales después de dejar la escuela, continuó la tía Susana, bajando la voz en tono conspirador. Problemas de salud mental. Qué valiente de tu parte venir esta noche a pesar de todo. Sentí que mi agarre se tensaba en mi copa de champán. No por el dolor. Hacía tiempo que lo había superado. Sino por la pura audacia. Agradezco la preocupación, dije, manteniendo la voz firme. Pero me va muy bien, de hecho. Mejor que nunca. Intercambiaron miradas. Del tipo que dice, pobrecita, ni siquiera sabe lo bajo que ha caído. Me excusé antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Pero un plan se estaba formando en mi mente. Frío, claro, inevitable. Marco me encontró en la terraza, mirando el campo de golf. El aire de septiembre era fresco y las estrellas empezaban a aparecer. Vaya, vaya, su voz vino desde atrás, cargada de desprecio.
La hija pródiga. No me di la vuelta. Margot. Se paró a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Tom Ford, probablemente un regalo de nuestro padre. Papá está a punto de dar su discurso. Quería asegurarme de que no estuvieras planeando ninguna escena dramática. ¿Por qué haría eso? Porque siempre has estado celosa, lo dijo como si fuera un hecho establecido. La forma en que te fuiste furiosa después de la decisión de la matrícula, la forma en que desapareciste en Boston como un animal herido. Nunca lo has superado. Ahora me volví, miré a mi hermanastro con su traje de $5,000, su Rolex, su pelo perfectamente peinado. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Sus ojos se endurecieron. Oí que empezaste algún tipo de empresa allá arriba. Jugando a ser empresaria. Se rió, una risa corta y cruel. ¿Cuánto tiempo hasta que fracase? ¿6 meses? ¿1 año? Entonces volverás arrastrándote, suplicándole ayuda a papá. No lo haré. Lo harás. Siempre lo haces. Eres débil, Isabella. Siempre lo has sido. Podría habérselo dicho entonces, sobre Meridian, sobre el contrato, sobre cómo el éxito de su preciada empresa se basaba en el trabajo de la hermana a la que despreciaba. Pero no lo hice, porque algunas revelaciones necesitan el escenario adecuado. ¿Sabes qué, Marco? Puedes creer lo que te haga sentir mejor. Empecé a pasar a su lado. Pero te prometo una cosa. Después de esta noche, desearás haberme tratado de otra manera. Su risa me siguió adentro, despectiva, arrogante. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos la tenía. Las luces del salón se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. Mi padre subió los escalones entre un aplauso atronador. El héroe conquistador de la logística de Connecticut, haciendo su reverencia final. Gracias. Gracias, dijo, su voz con esa calidez practicada que había perfeccionado durante décadas. 40 años en este negocio. Ha sido un viaje increíble. Risas, más aplausos. Comenzó su discurso agradeciendo a socios, empleados, mentores, a Dios, a la suerte, atribuyéndose el mérito de todo. Luego vino el segmento familiar. No podría haber hecho nada de esto sin mi increíble esposa, Laura. Hizo un gesto hacia su mesa. 30 años aguantando mis noches tardías y mis viajes de negocios. Eres una santa. Más aplausos. Laura se secó los ojos, perfectamente a tiempo. Y mi hijo Marco, que asumirá el cargo de director ejecutivo en enero. Ricardo sonrió con orgullo. El futuro de Logística Morales. No podría estar más orgulloso. Ovación de pie. Marco se levantó, saludó. La imagen de la realeza corporativa. Entonces, los ojos de mi padre me encontraron, y algo cambió en su expresión. Algo mezquino. Y por supuesto, mi hija Isabella. El foco se dirigió a mi mesa. Sentí 200 pares de ojos volverse hacia mí. Sin título, sin una carrera de verdad, solo una carga para la familia. Hizo una pausa para el efecto cómico. Pero oye, al menos vino esta noche. Quizás algún día encuentre un marido rico que la cuide. La sala estalló en carcajadas. Risas reales. Del tipo que proviene de personas que creen que están participando en una broma, sin darse cuenta de que están viendo la crueldad disfrazada de comedia. Me senté perfectamente quieta. No me inmuté. No lloré. No aparté la mirada. Solo esperé a que las risas se desvanecieran. Y entonces, me levanté. La sala se quedó en silencio mientras me ponía de pie. Podía sentir cada ojo sobre mí. Algunos curiosos, otros compasivos, algunos ya preparándose para presenciar un colapso. La hija inestable finalmente quebrándose bajo la broma inofensiva de su padre. Cogí mi copa de champán lentamente, deliberadamente. La sonrisa de mi padre flaqueó ligeramente. No esperaba que reaccionara. Nunca lo hacía. Se suponía que debía sentarme allí y aguantar, como siempre.
Levanté la copa hacia él. Felicidades por tu jubilación, papá. Mi voz era clara, firme, lo suficientemente alta como para que todos los micrófonos de la sala la captaran. 40 años en el negocio. Todo un logro. Hice una pausa. Me enseñaste mucho sobre el trabajo duro, sobre el sacrificio, sobre exactamente qué tipo de lealtad puede esperar una familia de ti. El silencio era absoluto ahora. Podía oír el hielo de alguien tintineando en su vaso a 3 mesas de distancia. Así que, brindo por ti. Levanté mi champán más alto. Salud. Esta es la última vez que cualquiera de ustedes me verá. Dejé la copa sin beber. Luego, cogí mi bolso Birkin, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis tacones Louis Vuitton resonaban contra el suelo de madera, el único sonido en esa cavernosa sala. No corrí, no me apresuré, simplemente caminé, con la espalda recta, la cabeza alta. Detrás de mí, silencio. Silencio completo, total, devastador. Alguien jadeó. Alguien más susurró algo que no pude oír, pero en su mayoría solo estaba el eco de mis pasos y 200 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. La hija, que se suponía que estaba rota, acababa de marcharse en sus propios términos. Empujé las puertas dobles y salí a la noche. Y por primera vez en 12 años, pude respirar. Estaba casi en mi coche, un Tesla Model S negro con una matrícula personalizada que decía MRD1AN, cuando oí pasos detrás de mí. Isabella. Isabella, detente ahí mismo. La voz de Laura, estridente y furiosa. Seguí caminando. ¿Qué crees que estás haciendo? Me agarró del brazo, haciéndome girar. Su cara estaba roja bajo las luces del club de campo. Su cuidada compostura, rota. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Has humillado a tu padre delante de todo el mundo. Miré su mano en mi brazo hasta que la quitó. ¿Yo lo he humillado?, pregunté en voz baja. Creo que lo tienes al revés. Mi padre apareció detrás de ella, con el rostro como una nube de tormenta. Probablemente 200 invitados estaban mirando desde las ventanas. Él era consciente de eso. Pude verlo calculando. Vuelve adentro, dijo, su voz baja y peligrosa. Discúlpate ahora. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esto no es una negociación, Isabella. Soy tu padre. Te estoy ordenando. ¿Ordenándome qué? Lo interrumpí. Algo que nunca había hecho en mi vida. ¿Que vuelva allí y te deje seguir usándome como tu chiste? ¿Qué sonría mientras le dices a 200 personas que no valgo nada? Era una broma. Era la verdad de cómo me ves. Y he terminado de fingir lo contrario. Abrí la puerta de mi coche. Mi padre dio un paso adelante. Si te vas ahora, se acabó. ¿Me entiendes? No más familia, no más apoyo, nada. Casi me río. Papá, tú me dejaste de lado hace 12 años. Simplemente no tuviste el valor de decirlo en voz alta. Me deslicé en el asiento del conductor. Esta noche, lo estoy diciendo por los dos. Arranqué el motor. Adiós. Y me fui. Me detuve en un área de descanso a unos 20 minutos de Fairfield y me senté en mi coche, con el motor en marcha, las manos todavía en el volante. Por un largo momento, solo respiré. Ok, déjenme salir de la historia por un segundo y hablarles directamente. Sé que algunos de ustedes que ven esto han pasado por algo similar. Tal vez no una fiesta de jubilación, tal vez número 200 testigos, pero esa sensación de ser la decepción de la familia, de la que hablan en susurros, aquella cuyo éxito se niegan a ver. Sé que lo entienden. Si alguna vez se han sentado en una reunión familiar mientras alguien los convertía en el chiste, si alguna vez han sonreído a través del dolor porque hacer una escena solo les daría la razón, si alguna vez han amado a personas que los hicieron sentir invisibles. Esta historia es para ustedes. Así que, esto es lo que pido, si algo de esto resuena con ustedes, dejen un comentario, cuéntenme su historia o simplemente háganme saber que están aquí. Porque, sinceramente, saber que no estoy sola en esto significa más de lo que imaginan.
Y si quieren saber qué pasó después, y créanme, la siguiente parte es donde todo cambia, asegúrense de estar suscritos y activen la campana. Porque lo que mi padre descubrió en las semanas posteriores a esa fiesta. Bueno, digamos que aprendió cuán equivocado estaba sobre mí. Ahora, de vuelta a la historia. La mañana después de la fiesta, me desperté en mi apartamento de Boston sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pero sabía que no había terminado. Familias como la mía no sueltan tan fácilmente. Intentarían controlar la narrativa, tergiversar la historia, convertirme en la villana. Lo que no sabían es que yo tenía algo de lo que no podrían salir con sus manipulaciones. Déjenme contarles sobre la semana que siguió. Empezó con mensajes de texto. No de mi padre. Era demasiado orgulloso para eso. Sino de primos, tías, amigos de la familia, gente con la que no había hablado en años, de repente muy preocupada por mi estado mental. Isabella, me enteré de lo de la fiesta. Tu papá dice que estás pasando por un mal momento. ¿Necesitas ayuda? Susana me dijo que tuviste una especie de crisis. Todos estamos preocupados por ti, cariño. Tu padre te quiere. Solo quiere lo mejor. Quizás deberías disculparte y volver a casa. La narrativa ya se estaba escribiendo. Pobre Isabella, inestable, celosa, tuvo algún tipo de episodio en la fiesta. Ricardo Morales, padre paciente y amoroso, haciendo lo mejor que puede con una hija con problemas. No respondía a ninguno de ellos. Luego vino la llamada más interesante. Mi teléfono sonó el martes por la tarde. Un número de Connecticut que no reconocí. Contesté de todos modos. Señorita Morales, soy Jaime Crawford. Soy socio en Logística Morales. La voz era pulida, profesional. Llamo en nombre de Ricardo. Le gustaría discutir la posibilidad de hacer las paces. ¿En serio? Entre usted y yo, ha habido algunos rumores preocupantes sobre su conexión con ciertos socios comerciales. ¿Rumores? Probablemente nada. Pero Ricardo pensó que sería bueno aclarar las cosas. Me quedé helada. ¿Rumores? ¿Socios comerciales? Estaban pescando. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Oh, algo sobre nuestros socios consultores en Meridian. Alguien creyó haberla visto en sus oficinas una vez. Estoy seguro de que es un malentendido. Mi mente corría. ¿Cómo? ¿Quién me había visto? ¿Cuándo? No estoy segura de a qué se refiere, dije. Pero por favor, dígale a mi padre que no tengo nada que discutir con él. Colgué. Se estaban acercando, más de lo que había imaginado. Era hora de dejar de esperar y empezar a actuar. Mientras yo lidiaba con textos de preocupación en Boston, mi padre enfrentaba un tipo diferente de crisis en Connecticut. Me enteré más tarde, mucho más tarde, de lo que sucedió en esa sala de juntas. Ricardo Morales había entrado en lo que debería haber sido una reunión trimestral de rutina. En cambio, su director financiero parecía haber visto un fantasma. Tenemos un problema con Meridian Consulting, dijo el director financiero, deslizando una carpeta sobre la mesa de caoba. Su contrato se renueva en 6 meses. No han respondido a nuestra oferta de extensión. Ricardo frunció el ceño. Entonces, envíen otra oferta. Aumenten los términos si es necesario. Lo hemos intentado 3 veces. Su equipo legal solo dice, en revisión. Entonces llamen a sus ejecutivos directamente. También lo hemos intentado, el director financiero se movió incómodo. Señor, Meridian Consulting es extremadamente privado. Nadie se reúne con su liderazgo. Todo pasa por intermediarios. El ceño de Ricardo se profundizó. Hemos estado trabajando con ellos durante 3 años. Alguien debe haberse reunido con ellos. No, señor. Han sido todas reuniones virtuales, representantes legales, gerentes de cuenta. Nadie en esta empresa ha conocido nunca a los verdaderos dueños. Un largo silencio. Si nos abandonan, continuó el director financiero, perdemos el 40% de nuestra eficiencia operativa de la noche a la mañana.
Nos llevaría al menos 18 meses encontrar un reemplazo, y eso siendo optimistas. En este mercado. Sé lo que significa, espetó Ricardo. Miró la carpeta. Algo le molestaba. El momento, el silencio, el hecho de que esto estuviera sucediendo justo después de... Averigüen quién es el dueño de esa empresa, dijo. No me importa lo que cueste. Quiero un nombre para el final de la semana. Lo que Ricardo no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que el nombre que buscaba ya estaba en su árbol genealógico. El jueves por la noche, sonó mi teléfono. Laura. Casi no contesto, pero la curiosidad me pudo. Isabella, cariño. Su voz era miel y azúcar. La actuación de su vida. He estado tan preocupada por ti. Ah, sí. Por supuesto. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Se rió suavemente, como si compartiéramos una broma privada. Escucha, sobre la fiesta, tu padre se siente fatal. No quiso decir lo que dijo. Ya sabes cómo es. Estaba nervioso, intentando ser gracioso. Dijo que no tenía futuro ni valía nada delante de 200 personas. Exagera cuando está ansioso. Lo sabes. Laura hizo una pausa, recalibrando. ¿Por qué no vienes a casa este fin de semana? Podríamos cenar. Solo nosotros 4. Aclarar las cosas. Empezar de nuevo. Podía imaginarla sentada en esa sala de estar impecable, ensayando esta llamada, planeando exactamente qué botones presionar. La madre preocupada, la pacificadora, el puente entre la hija con problemas y el padre herido. ¿Papá quiere disculparse? Pregunté. Una ligera vacilación. Quiere seguir adelante. Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, no hay disculpa. Isabella, no seas difícil. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ahora? Me reí. Laura, has pasado 22 años asegurándote de que supiera que no era realmente parte de esta familia. ¿Y ahora me llamas para ayudarme? ¿Por qué? Otra pausa. Más larga esta vez. Creo que ambas sabemos que aquí hay más en juego que un simple drama familiar, dijo, su voz perdiendo su calidez. Sea lo que sea que estés planeando, y sé que estás planeando algo, sería mejor para todos si simplemente vinieras a casa y lo hablaras. No. Colgué antes de que pudiera responder. ¿Sabían algo? Simplemente no sabían cuánto debían temer todavía. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de Eleonora Soto en el centro de Boston. Eleonora había sido la abogada de mi abuela, y desde que el fondo fiduciario se convirtió en mío, también era la mía. Su oficina era elegante y eficiente. Cristal y acero, vistas del horizonte de Boston, el tipo de lugar donde se hacían negocios serios. Te estaba esperando, dijo cuando entré. Supongo que esto es sobre logística Morales. Están investigando a Meridian, tratando de averiguar quién es el dueño. Eleonora asintió, sin sorprenderse. Tu anonimato siempre iba a ser temporal. La pregunta es, ¿cómo quieres que se desarrolle esto? Extendió documentos sobre su escritorio. El contrato de Meridian con Logística Morales, cada cláusula, cada término de renovación, cada disposición de salida. Los documentos del fondo fiduciario. Los papeles de constitución de la empresa. Tu contrato incluye un aviso de terminación estándar de 30 días, dijo Eleonora, señalando la sección relevante. Puedes terminar el acuerdo por cualquier motivo. Sin penalizaciones, sin exposición legal. Y el fideicomiso de tu abuela. Completamente separado del patrimonio de la familia Morales, legalmente inexpugnable. Ricardo no tiene ningún derecho sobre él, incluso si intentara impugnarlo. Me miró por encima de sus gafas. Margarita se aseguró de eso. Miré los papeles. Todo estaba en orden. Todo era legal. Cada detalle cuidado. ¿Qué dijo mi abuela sobre todo esto cuando estableció el fideicomiso? Eleonora sonrió con tristeza. Dijo, un día, Isabella va a necesitar una ventaja,
Y cuando llegue ese día, quiero que la tenga. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. La abuela Margarita, protegiéndome incluso desde la tumba. También dijo algo más, añadió Eleonora. Dile que no sea cruel al respecto. Solo que sea honesta. A veces, la verdad es castigo suficiente. Asentí. La verdad sería. Esa tarde, me senté con Daniel Rivera, mi director financiero, en la sala de conferencias de Meridian. Daniel había estado conmigo desde el segundo año. Sabía todo sobre mi familia, sobre Logística Morales, sobre por qué había mantenido mi nombre fuera de los papeles. Era leal, competente y lo más cercano que tenía a un verdadero aliado. Quieren renovar el contrato, dijo, desplazándose por su tableta. 5 años más. De hecho, aumentan los términos en un 12%. Están nerviosos. Deberían estarlo. Mostré las proyecciones financieras en la pantalla de la sala de conferencias. Los números no mienten. Y estos números contaban una historia devastadora. Si nos vamos, Logística Morales pierde el 40% de su eficiencia operativa en 60 días. En logística, eso no es una caída, es una caída libre. Sus clientes empezarán a buscar en otra parte. Sus márgenes se colapsarán. Daniel asintió. Marco acaba de asumir como director ejecutivo. Si esto ocurre bajo su mandato, su reputación estará acabada antes de empezar. Nos quedamos con eso por un momento. Se sentía surrealista, tener tanto poder sobre personas que habían pasado décadas haciéndome sentir impotente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Daniel. Había estado pensando en esto durante días, en las palabras de la abuela Margarita, en la venganza frente a la verdad, en qué tipo de persona quería ser. Redacta la carta de terminación, dije finalmente. Aviso de 30 días según los términos del contrato. Sin malicia, sin acusaciones, solo negocios. ¿Y la razón? Reposicionamiento estratégico. Es todo lo que necesitan saber oficialmente. Hice una pausa. Pero también voy a escribir una carta personal a mi padre. En un sobre separado. Merece saber exactamente de quién ha estado dependiendo y exactamente por qué eso se está terminando. Daniel asintió. ¿Cuándo quieres enviarla? El lunes. A primera hora. No más esperas. No más escondites. Pasé todo el domingo escribiendo esa carta. No el aviso de terminación oficial, Daniel se encargó de eso, del lenguaje profesional, las disposiciones legales, la explicación clínica de la reestructuración de la cartera de clientes que iría al archivo. Escribí la carta personal, la verdad. Pasé por 7 borradores. El primero era demasiado furioso, páginas de acusaciones, cada herida catalogada y condenada. El segundo era demasiado frío. El tercero, demasiado desesperado. La versión final fue simple, limpia, factual. Querido papá. Dijiste que no tenía futuro. Le dijiste a 200 personas que no valía nada. Quiero que sepas algo. La empresa que llamaste, la columna vertebral de Logística Morales, Meridian Consulting, es mía. Yo la construí. Yo soy la dueña. Durante 3 años, la hija que despreciaste ha sido una piedra angular de tu negocio. Estoy terminando nuestro contrato no como una venganza, sino como un límite. La abuela Margarita me dejó un fondo fiduciario del que nunca supiste. Ella vio lo que tú no pudiste, que valía la pena invertir en mí. Todo lo que tengo, lo construí yo misma, con su fe y sin tu apoyo. No necesito que te disculpes. No necesito que lo entiendas. Solo necesito que sepas que no soy lo que dijiste que era. Nunca lo fui. No vuelvas a contactarme. Isabella Margarita Morales. Incluí mi segundo nombre deliberadamente, el nombre que había añadido hace 3 años en honor a la única persona de mi familia que había creído en mí. También incluí una fotocopia de los documentos de incorporación de Meridian. Mi nombre como única propietaria, claramente visible. Leí la carta 3 veces, comprobé si había errores tipográficos, si había exceso de emoción. No encontré ninguno. Solo la verdad.
A veces, pensé, esa es el arma más devastadora de todas. Lunes, 9 de la mañana. Confirmación del mensajero. El paquete había llegado a la sede de logística Morales. Alguien llamado Patricia Chen lo había firmado. La asistente ejecutiva de Ricardo. La recordaba de la infancia. Me senté en mi oficina, mirando mi teléfono, esperando. 10:15 de la mañana. Llamada perdida de Ricardo Morales. 10:17 de la mañana. Llamada perdida de Ricardo Morales. 10:23 de la mañana. Llamada perdida de Marco Morales. 10:31 de la mañana. Llamada perdida de Laura Morales. 10:45 de la mañana. Llamada perdida de Ricardo Morales. 11:02 de la mañana. Mensaje de texto de Ricardo. Llámame ahora. 11:15 de la mañana. Mensaje de texto de Marco. ¿Qué demonios es esto? Llámanos. 11:34 de la mañana. Mensaje de texto de Laura. Isabella, esto no es gracioso. Contesta el teléfono. Para el mediodía, tenía 12 llamadas perdidas, 8 mensajes de texto y 2 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. No respondí a ninguno de ellos. Había esperado 12 años por este momento. Ellos podían esperar unas horas más. A las 2 de la tarde, mi asistente llamó a mi puerta. Señorita Morales, hay una familia que dice que necesita verla de inmediato. Están en el vestíbulo. Así que habían conducido hasta Boston. 5 horas de tráfico y pánico solo para confrontarme en persona. Respiré hondo, comprobé mi reflejo en la ventana, me arreglé la chaqueta. Envíalos a la sala de conferencias B, dije. Estaré allí en 5 minutos. Esto era la conversación que había imaginado 1000 veces. La confrontación para la que me había preparado sin saber cuándo llegaría. Pensé en la abuela Margarita, en su carta, en su fe en mí. No seas cruel, había dicho. Solo sé honesta. Me levanté, me alisé la falda y caminé hacia la sala de conferencias. Hora de ser honesta. La sala de conferencias B tenía paredes de cristal. La había elegido deliberadamente. Mis 15 empleados podían ver adentro, aunque no podían oír. Testigos, no para humillar a nadie, sino para asegurar que la reunión se mantuviera civilizada. Ricardo, Laura y Marco estaban agrupados cerca de la ventana, mirando el horizonte de Boston. Nunca esperaron verlo desde esta perspectiva, desde mi dominio, mi territorio. Mi padre se giró cuando entré. Su rostro estaba gris, más viejo de lo que nunca lo había visto. ¿Isabella? Su voz se quebró en mi nombre. ¿Qué es esto? Hola, papá. Laura. Marco. Tomé asiento en la cabecera de la mesa de conferencias. Calma, profesional. Supongo que recibieron mi carta. ¿Tu carta? Marco dio un paso adelante, apuntándome con el dedo. No puedes simplemente. Esto no es. Siéntate, Marco. Mi voz era tranquila pero firme. No discutiré nada contigo, gritando al otro lado de la sala. Miró a mi padre, inseguro. Ricardo asintió bruscamente. Se sentaron. Por un largo momento, nadie habló. Finalmente, Ricardo se inclinó hacia adelante. Todo esto es un malentendido. ¿Qué parte? Meridian Consulting. No es posible que una empresa como esa. Tú no. Sí, lo hice. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Registro de la empresa, declaraciones de impuestos, lista de clientes. Hace 3 años, tu empresa firmó un contrato con la mía. Elogiaste mi trabajo en eventos de la industria. Nos llamaste transformadores. Simplemente no sabías que me estabas elogiando a mí. El rostro de Laura se había puesto pálido. Pero no tienes un título. Solo eras una. ¿Una qué, Laura? ¿Una decepción? Un fracaso. Negué con la cabeza. Era una joven de 20 años a la que le dijeron que sacrificara su futuro. Construí algo de todos modos. Silencio.
Mi padre miraba los documentos como si pudieran estallar en llamas si los miraba con demasiada atención. «Está bien». La voz de Ricardo era tensa, la máscara de compostura corporativa se resquebrajaba. «Me disculpo. Me disculpo por lo de la fiesta. ¿Es eso lo que quieres oír?» «Lo siento. Ahora, podemos hablar del contrato». «Te disculpas porque necesitas algo de mí». «Eso no es una disculpa». «Por el amor de Dios, Isabella». Marco golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Sabes lo que pasa si retiras este contrato? El 20% de nuestra fuerza laboral se irá por tu mezquina venganza. No es venganza. Es una decisión de negocios. Ahora estaba de pie, con las venas del cuello visibles. Has estado planeando esto durante años, esperando para destruirnos. Esto es enfermizo. No planeé nada, mantuve la voz nivelada. Construí una empresa. Tu empresa eligió volverse dependiente de la mía. Eso no es mi culpa. Podrías habérnoslo dicho, intervino Laura, su voz aguda y tensa. Podrías haber dicho algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me dijiste que no necesitaba educación porque encontraría un marido? ¿Cuándo difundiste rumores de que tenía problemas de salud mental? No tuvo respuesta. Me volví hacia mi padre. ¿Sabes cuál es la peor parte, papá? Hubiera mantenido el contrato. No estaba planeando nada de esto. Pero entonces te paraste frente a 200 personas y les dijiste que no valía nada, que no tenía futuro. Hice una pausa. Tú elegiste esto, no yo. La mandíbula de Ricardo se movía. Por un momento, solo un momento, creí ver algo parecido al reconocimiento en sus ojos, como si finalmente entendiera lo que había hecho. Luego desapareció. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Nada que puedas darme. Debe haber algo. No estás escuchando. No quiero nada de ti. Nunca lo quise. Solo quiero que sepas la verdad. Bien. La voz de Ricardo se volvió fría. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por el acero que había conocido toda mi vida. Si así es como quieres jugar, te vas de esta familia. Se acabó. Sin herencia, nada. Casi me río. Papá, me dejaste de lado a los 20 años. ¿Qué herencia? Podría hacerte las cosas muy difíciles. Tengo conexiones, abogados. ¿Bajo qué fundamentos? Me incliné hacia adelante. Cada documento es legal. Cada contrato fue firmado de buena fe. No hay nada aquí por lo que puedas demandarme, y ambos lo sabemos. Me miró con furia. No estés tan segura. De hecho, estoy segura. Porque mi abogada, que también fue la abogada de la abuela Margarita, ya ha revisado todos los ángulos posibles. Dejé que eso se asimilara. ¿Recuerdas a Eleonora Soto? Margarita la usó específicamente porque sabía que intentarías algo como esto algún día. Laura jadeó. ¿Margarita sabía de todo esto? Me dejó un fondo fiduciario. $800.000, estructurado específicamente para que no pudieras tocarlo. Saqué una fotocopia del documento del fideicomiso. Sabía exactamente qué tipo de familia crió. Por eso me protegió de ella. El rostro de Ricardo pasó de rojo a blanco. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Era su dinero. Me levanté. Esta reunión ha terminado. Hemos terminado, Isabella. He dicho todo lo que vine a decir. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Una cosa más. Si vuelven a contactarme. Llamadas, textos, aparecer en mi oficina. Publicaré cada correo electrónico, cada documento, cada registro de cómo esta familia me ha tratado. Todo es legal. Todo está respaldado. Y todo ello sería una historia muy interesante para la prensa de negocios. Abrí la puerta. La recepcionista les mostrará la salida. Me quedé en la puerta viéndolos recomponerse. 3 personas que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña, ahora luciendo muy pequeñas ellas mismas.
Mi padre se levantó lentamente, como un anciano de repente consciente de su edad. Laura se aferraba a su bolso como un escudo. Marco me miraba con algo nuevo en sus ojos. Ya no era desprecio, sino miedo. Esto no ha terminado, dijo Marco. Sí, lo está, quise decir cada palabra. Pasé 12 años construyendo una vida que intentaron convencerme de que no podía tener. Lo hice sin su ayuda, sin su aprobación, sin su permiso. Y continuaré haciéndolo sin ninguno de ustedes en mi vida. El labio inferior de Laura temblaba. La actuación de la preocupación maternal. Isabella, por favor. Somos familia. Compartimos sangre, Laura. Eso es todo lo que compartimos. Abrí la puerta más. No estoy pidiendo una disculpa. No estoy pidiendo una reconciliación. Estoy estableciendo un límite. No me contacten de nuevo. No me mencionen a sus amigos, sus colegas, a nadie. Simplemente déjenme ir. Ricardo se detuvo frente a mí. Por un momento, solo nos miramos. Padre e hija, extraños que casualmente comparten un apellido. ¿Realmente nos odias tanto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, papá. No te odio. Eso es lo que no entiendes. Lo miré a los ojos fijamente. Simplemente ya no te necesito. Y eso es algo con lo que tendrás que aprender a vivir. No tuvo respuesta para eso. Salieron por el vestíbulo, pasando junto a mis empleados que cuidadosamente fingieron no mirar. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos. Volví a mi escritorio, abrí mi portátil y volví al trabajo. Ok, déjenme hacer una pausa aquí de nuevo. Si todavía están viendo, antes que nada, gracias. Esto no es fácil de contar, y saber que están escuchando significa más de lo que imaginan. Si creen que aquí es donde termina la historia, no es así. Las consecuencias de esa reunión se extendieron más de lo que esperaba. Cuando envié esa carta de terminación, pensé que solo estaba estableciendo un límite, protegiendo mi paz, alejándome de personas que me habían herido. No anticipé lo que le pasaría a Logística Morales, ni a la reputación de mi padre, ni a los secretos familiares que saldrían a la luz una vez que la gente comenzara a hablar. Aquí está mi petición. Si esta historia los ha conmovido, si los ha hecho pensar en su propia familia, sus propios límites, su propio valor, presionen el botón de me gusta. Ayuda más de lo que creen. Y suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones porque el final de esta historia es complicado. Es desordenado. Y me enseñó algo sobre la venganza que no esperaba. Además, me encantaría saber de ustedes. Dejen un comentario diciéndome, ¿alguna vez han tenido que alejarse de la familia? ¿Se sintió como libertad o como duelo? O quizás ambos. He leído cada comentario en mis historias anteriores, y me han ayudado a sentirme menos sola en esto. Así que, por favor, compartan sus pensamientos. Ahora, de vuelta a la historia. Una semana después de esa confrontación en mi oficina, recibí una llamada de alguien con quien no había hablado en años. Alguien que tenía información que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre por qué realmente me trataron como lo hicieron. Déjenme contarles sobre esa llamada. Quien llamaba era mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. Roberto siempre había sido la oveja negra de la familia Morales, un artista, un soñador, el que no se dedicó a los negocios. No lo había visto desde el funeral de mi madre. No había hablado con él en más de una década. Isabella, su voz era más vieja, más áspera. Oí lo que pasó en la fiesta. En la oficina de Ricardo. Las noticias vuelan rápido. Comunidad pequeña. Hizo una pausa. Escucha, hay algo que deberías saber. Algo que debería haberte dicho hace años, pero fui demasiado cobarde. Me senté lentamente. Estoy escuchando. Cuando tu padre dijo que la familia no podía permitirse tu matrícula y la de Marco, eso fue una mentira. Lo sé. Lo descubrí. No, no entiendes. No es solo que hubiera dinero disponible. Había un fondo específico.
Tu madre lo estableció antes de morir para tu educación. Suficiente para cubrir 4 años completos en cualquier escuela del país. Mi corazón se detuvo. Ricardo lo vació. Lo usó para el MBA de Marco, y luego te dijo que no había dinero. La voz de Roberto se quebró. Tu madre quería que tuvieras opciones, Isabella. Ricardo te las robó. La habitación dio un vuelco. Me agarré al borde de mi escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque le tenía miedo a Ricardo. Todos le teníamos. Roberto exhaló. Margarita, tu abuela. Ella se enteró. Por eso estableció el fideicomiso para ti. No pudo recuperar el dinero de tu madre, pero pudo asegurarse de que Ricardo no te quitara nada más. Pensé en la carta de la abuela Margarita. Sé lo que te hicieron. Ella lo supo todo el tiempo. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Porque es hora de que la verdad salga a la luz. Toda. No había terminado. 2 meses después de que terminé el contrato de Meridian, las consecuencias se hicieron públicas. No estaba tratando de monitorear lo que le pasaba a Logística Morales. Honestamente, estaba tratando de seguir adelante. Pero en la comunidad empresarial de Connecticut, las noticias viajan rápido, especialmente las malas noticias. La compañía anunció una reducción del 20% de su fuerza laboral. 70 empleados despedidos justo antes de las fiestas. El comunicado de prensa culpó a las condiciones del mercado y a la reestructuración estratégica, pero todos sabían la verdadera historia. Su socio consultor más grande se había ido, y no podían recuperarse. Marco, apenas 3 meses en su rol de director ejecutivo, ya estaba siendo cuestionado por la junta directiva. Su visión para el futuro se estaba desmoronando bajo el peso de los puentes quemados por su padre. Ricardo salió de su jubilación para ayudar a manejar la crisis. La salida triunfal que había planeado, el legado que había construido, se estaba deshaciendo. Pero el verdadero daño fue a su reputación. Se corrió la voz. No por mí. Mantuve la boca cerrada. Pero 200 personas habían visto a mi padre humillar a su hija en esa fiesta. Y cuando esas mismas personas oyeron que la hija era en realidad el socio comercial más importante de su empresa, los susurros comenzaron. ¿Oíste lo de Ricardo Morales? Se burló de su propia hija. Resulta que ella mantenía su empresa a flote. Siempre pensé que había algo raro en esa familia. En los círculos empresariales de Connecticut, la reputación lo es todo. Y la de Ricardo se estaba desmoronando. Un ex colega me dijo que en una cena reciente de la industria, Ricardo se sentó solo. Nadie quería asociarse con el hombre que había repudiado públicamente a la hija que secretamente había sido su columna vertebral. No me sentí triunfante al escuchar esto. No me sentí satisfecha. Solo me sentí cansada. La abuela Margarita tenía razón. A veces, la verdad es castigo suficiente. No tuve que hacer nada más. La verdad lo hizo todo por sí sola. 6 meses después, me senté en el consultorio de una terapeuta en Beacon Hill. No porque me estuviera desmoronando, sino porque finalmente estaba lista para reconstruirme. No pareces alguien que necesite terapia, dijo la doctora Patel durante nuestra primera sesión. Todo el mundo necesita terapia, respondí. Solo que finalmente me estoy permitiendo admitirlo. Hablamos de mi familia, de los años de invisibilidad, de la carga de construir el éxito en silencio, del extraño duelo de cortar lazos con personas que se suponía que debían amarme. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Preguntó. No. Y lo decía en serio. Lamento que tuviera que suceder, pero no me arrepiento de haberme protegido. Fuera de la terapia, mi vida era buena. Mejor que buena. Meridian estaba prosperando. Habíamos reemplazado el contrato de Morales con 3 clientes más pequeños, más diversificados, más estables. Daniel obtuvo un ascenso. Contraté a 4 nuevos empleados. Nos mudamos a una oficina más grande con vistas al puerto. Reanudé el contacto con el tío Roberto. Cenábamos una vez al mes.
Me contaba historias de mi madre, las reales, no las versiones edulcoradas que mi padre me había contado. Aparentemente, había sido feroz, terca, una luchadora. Eres igual que ella, dijo Roberto. Estaría muy orgullosa de ti. Todavía conservaba la foto de la abuela Margarita en mi escritorio. Visitaba su tumba cada mes, le dejaba flores, le contaba sobre mi vida. Se sentía extraño hablarle a una lápida, pero también sanador. Lo logré, abuela, le dije una mañana de primavera. No dejé que me definieran. El viento susurró entre los árboles del cementerio. Si escuchaba con atención, casi podía oír su voz. Sabía que lo harías, cariño. Siempre lo supe. Así que, esto es lo que aprendí. Si quieren la moraleja de esta historia, tu valor no lo determina un título. No lo determina la opinión de tu familia. No lo determina quien cree en ti o quien intenta derribarte. Tu valor lo determina lo que construyes cuando nadie está mirando, en quién te conviertes cuando todos te dan por perdida, por la vida que creas con tus propias manos. Mi padre pensó que me estaba dando una lección en esa fiesta de jubilación. Pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que realmente hizo fue liberarme. No odio a mi familia. Esa es la parte que a la gente le cuesta entender. El odio requiere energía. El odio es una cadena. Prefiero gastar esa energía en personas que la merecen. En un trabajo en el que creo, en relaciones que me nutren. En una vida que es verdaderamente mía. Los límites no se tratan de venganza. Se tratan de protección. Se trata de decir, aquí es donde comienza mi vida y donde termina tu daño. Si estás en una familia que te hace sentir pequeño, si tienes personas en tu vida que ven tu potencial como una amenaza en lugar de un regalo, si alguna vez has sido la decepción familiar, el chivo expiatorio, el invisible. Te veo. He sido tú. Y te prometo que hay vida al otro lado de marcharse.